Gracias, Pepe, gracias, Homero, gracias a la mesa directiva por la invitación. Yo voy a hablar sobre un tema que es la síndrome de disfunción lagrimal, y básicamente voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Así, por favor. Aquí las puedo avanzar. Bien, cada vez son más los pacientes que acuden a consulta, y en la mesa redonda me gustaría tener la opinión de los oftalmólogos locales. Pero en general el ojo seco cada vez es una patología más frecuente, cada vez es una forma en la que los pacientes acuden para solucionar este problema. Vemos que hay lugares como Japón, en donde aparentemente la incidencia es hasta del 33% y la media de la edad es de 35 años. Otros, aquí incluyeron todas las edades, como en Canadá, 28%. Entonces vemos que sí son patologías que cada vez con más frecuencia se presentan para su atención. Vamos a recordar brevemente cómo está la producción y el sistema de la lágrima. Básicamente debemos recordar que tenemos una secreción que va a ser variable de acuerdo a la edad y al estímulo que tengamos sobre la superficie ocular. Esto debe mantener una lágrima isotónica en condiciones normales, producida por las glándulas accesorias y las glándulas de meibomio. La difusión de esta requiere de un parpadeo adecuado. Entonces aquí empezamos a ver que si disminuye la producción, vamos a tener ojo seco. Si disminuye o se altera el parpadeo, también vamos a tener ojo seco. Hay pacientes que tardan mucho en parpadear. El paciente que yo medí con más tiempo sin parpadear duró 10 minutos y no parpadeaba. Y todas las demás pruebas eran normales, pero el paciente simplemente no parpadeaba y no tenía queratitis trófica ni era un diabético. Era una mujer que había perdido el estímulo. Obviamente debemos observar el drenaje. Debido a que si hay una poca producción, podemos eventualmente ocluir los puntos lagrimales, ya sea de forma temporal o permanente, para aumentar el volumen de lágrimas del fondo del saco. Y la otra causa muy importante de ojo seco va a ser la relacionada a la evaporación. Normalmente debemos tener evaporación, pero cuando tenemos un adelgazamiento de la película lagrimal y fibra lagrimal, esto usualmente asociado a deficiencia de líquidos, o eventualmente también por el uso de lentes de contacto, y ahora también por la disminución del parpadeo cuando están frente a la computadora, aumenta la evaporación y obviamente produce los síntomas y signos de ojo seco. ¿Qué pasa cuando se presenta el síndrome de disfunción lagrimal? Básicamente lo que vamos a ver es que aumentan los electrolitos, básicamente el sodio y el potasio, que son los que más se van a alterar, disminuye la lisosima y van a aumentar las citoquinas. Todo esto va a generar apoptosis básicamente de las células epiteliales. El ojo seco es una enfermedad multifactorial y por lo tanto el enfoque tiene que ser multiterapéutico. El ojo seco básicamente es porque el paciente presenta síntomas de fatiga, de malestar ocular, trastornos visuales que son transitorios. El paciente refiere que en ocasiones ve bien y en ocasiones tiene visión borrosa, y obviamente inestabilidad de la película lagrimal. Y en la mesa redonda también quisiera comentar sobre la osmolaridad. En estos casos de ojo seco aumenta la osmolaridad, pero no necesariamente el aumento de la osmolaridad hace un diagnóstico de ojo seco. La correlación es variable también entre los síntomas y los signos del paciente. No siempre los síntomas del paciente están relacionados a los signos del paciente. Y tal vez lo más clásico que tenemos siempre a la vista es los pacientes operados de cirugía refractiva, especialmente lásica, en donde prácticamente no vemos signos, pero el paciente tiene muchos síntomas. Esto es básicamente entonces este punto de la correlación entre los síntomas y los signos
en donde no siempre coinciden, por lo tanto es necesario tener en cuenta todos estos antecedentes: historia clínica, la evaluación de los síntomas, el examen oftalmológico y por supuesto las pruebas diagnósticas que nos van a llevar a un todo. En cuanto a la historia clínica, lo más recomendable es tener un cuestionario. Por ejemplo, el OSD nos va a graduar la resequedad que siente el paciente de 0 a 4, el ardor, la sensación de cuerpo extraño, el grado de fotofobia y la visión borrosa. Con estos síntomas nosotros podemos empezar a integrar un posible diagnóstico de ojo seco. ¿Cuáles son las causas entonces que están relacionadas a esto? Bueno, usualmente sabemos que las mujeres tienen con más frecuencia disfunción lagrimal. Las enfermedades sistémicas son muy importantes, no me voy a detener en ellas porque todos los conocemos bien. También los factores ambientales, los hemos mencionado hasta el cansancio, la cirugía ocular y los medicamentos, que esos a veces se nos olvidan: los antihipertensivos, los diuréticos, los antihistamínicos orales también conllevan una alteración en la superficie ocular y síntomas y signos de ojo seco. Los colorantes digitales, yo creo que el más usado, aunque es un medio invasivo, es la fluoresceína, y menos invasivo es el verde de lisamina y el rosa de bengala. El tiempo de ruptura básicamente nos habla de la calidad que tiene la lágrima. Cuando disminuye el tiempo de ruptura, sabemos que estamos teniendo una mayor evaporación. Eso es de lo que nos habla el tiempo de ruptura. La citología de impresión es algo que no usamos frecuentemente, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la osmolaridad, que todavía no es una forma práctica de evaluar o de diagnosticar el ojo seco. Schirmer sigue siendo la prueba más usada. Aquí está mal, debería ser mayor de 5 milímetros. Y esto también varía de lugar a lugar. En lugares tan secos como este, seguramente 5 milímetros puede ser todo el paciente sin mayores síntomas. En lugares más húmedos, en las costas, puede ser hasta de 10 milímetros. De hecho, la descripción original son 10 milímetros de Schirmer en lagrimeo basal. Tampoco es una prueba que per se haga diagnóstico de ojo seco. Lo que les comentaba, la citología de impresión básicamente se hace sobre la conjuntiva y nos va a hablar de la condición de las células cobre, de las células mucinosas. Hay una relación entre ojo seco, especialmente ya en los casos de ojo seco moderado severo, en donde va a haber una reducción de las células cobre, reducción de la mucina, y entonces podemos correlacionar la citología con el grado de ojo seco que tiene el paciente. La evaluación de la osmolaridad, hay varios equipos que miden la osmolaridad, pero no hay una relación directa, al igual que las otras pruebas. El hecho de que ustedes tengan un osmómetro, midan la osmolaridad, esta se encuentre alterada, no hace diagnóstico de ojo seco per se, pero sí les puede dar una idea del seguimiento que están teniendo en sus pacientes, cómo están evolucionando. Algo que protege a las células epiteliales contra la hiperosmolaridad es básicamente aminoácidos polioles que a veces no tienen concentraciones adecuadas en la lágrima. Entonces, por ejemplo, el eritritol, cuando se adiciona a la superficie, puede mejorar la calidad y mejorar la osmolaridad. Vemos como aquí a la hora de aplicarlo se traduce en una osmolaridad normal. También tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de la osmolaridad, porque el cambio de la osmolaridad cuando se aplica un lubricante, el tiempo que dura este cambio es muy corto. Nosotros tenemos que medirlo a lo largo del tiempo, que al aplicar una gota de cualquier lubricante se altera la osmolaridad, pero rápidamente regresa a lo que tenía previamente. No es más que con el seguimiento que realmente podemos evaluar si estamos alterando, cambiando o mejorando la osmolaridad. Tratamiento clínico, bueno, básicamente es con lágrimas artificiales,
La producción de lágrima es algo que todavía no logramos hacer.